que la sociedad, para que esas formas de organización y esa otra parte de la sociedad que no nos acompañó hasta entonces comience a acompañarnos desde entonces. Esa es la obligación que tenemos. Y en Honduras resulta que hemos hecho con el presidente Zelaya, a quien le mandamos desde aquí nuestro más caluroso aplauso, solidaridad, nuestro ánimo, porque ha resistido al lado de nuestro pueblo la inmundicia del silencio, del aislamiento, pero jamás se ha sentido humillado, nunca le ha bajado la cabeza al sistema, nunca le ha dicho sí a ningún emisario que haya llegado a tocarle la puerta, venga de Washington o venga de donde sea. Simplemente recibe a quien lo busca para plantearle su verdad, que es la verdad del pueblo hondureño. Y asimismo se han regresado a Washington cabizbajos y meditabundos, pensando el por qué ese hombre que venía de un partido liberal, tradicionalmente conocido como un partido al servicio de los designios del infierno, ese hombre ya no nos escucha, ese hombre no hay quien lo convenza. Habla con él un secretario de Estado, habla con él un subsecretario, un fulanito de la prensa, otro que lleva de repente órdenes de finiquitar y sellar para siempre un golpe de Estado, y salen de ahí simplemente a crear nuevas comisiones, nuevos visitantes. Y me preguntaba un día de estos el presidente, antes de llegar a donde está hoy, ¿qué será que no entienden? Tampoco entendieron cómo un partido liberal de Honduras en el poder, que no había llegado a plantear la construcción de una sociedad socialista en los 4 años que la Constitución permite ejercer el poder en Honduras. Solamente habíamos propuesto al pueblo hondureño una ventana de construcción para la sociedad que muy seguramente estará pensando transformar profundamente sus estructuras y acompañarla, y muy probablemente seguir gobernando con ella, pero nada más. Ese país, que yo estoy segura que algunos compañeros del ALBA tampoco se lo explicaban, ahora era miembro de una nueva forma de integración, de cooperación y de solidaridad, que no estaba regido con los códigos de Washington, el neoliberalismo ni las falsas integraciones. Que la izquierda se reúna entre sí, pues es lo normal. Terrible sería que las izquierdas comenzáramos a unirnos con las derechas. Tampoco se explicaban por qué una ciudadana era presidenta del Partido Liberal de Honduras y manifestaba que sus planteamientos ideológicos, que su fe, que su confianza, que su esperanza estaba ligada al pensamiento de izquierda. Entonces en Honduras pasaban cosas que no podían entender y eran peligrosas. Ya que con la izquierda se vayan los liberales que aún quedan en el continente como rara espécimen de museo, era un verdadero peligro para quienes hasta entonces habían controlado estos partidos. El golpe de Estado fue una necesidad para luchar contra el ALBA y abrir el camino hacia las bases de agresión. Y yo lo digo y lo quiero decir con absoluto respaldo moral. Honduras, en los 80, Piedad, le costó alzar su voz en el mundo, porque el mundo se había tragado como una píldora que en Honduras era una plataforma de agresión contra las revoluciones de la región centroamericana. Habían bases militares para aplastar aquellos impulsos revolucionarios
que llegaron a construir gobiernos revolucionarios, y algunos de ellos no solo los construyeron, sino que además los hicieron crecer para demostrar que no eran necesarias las armas, sino también las urnas para llegar al poder. Pero no era Honduras. El pueblo hondureño sufrió una terrible represión y persecución. Sobre la sangre y los huesos de hondureños se construyó una pista de aterrizaje en Palmerola, por donde también se sacó a nuestro presidente secuestrado. Sobre la sangre y los huesos de hondureños se ubicaron campamentos de la Contra, se ubicaron campamentos del ejército norteamericano, del ejército oligárquico salvadoreño y guatemalteco, y sobre la sangre y los huesos de hondureños se colocó una bandera manchada de sangre para llamarla plataforma de agresión. Y para construir otra vez esas mismas plataformas, y esta vez contra nuestros impulsos, nuestras iniciativas y nuestras esperanzas democráticas, entonces había que comenzar por un golpe de Estado, no por el eslabón más débil, sino por el que nunca pudieron entender. Porque podrán entender que ellos son enemigos de la izquierda, no saben por qué, pero saben que son enemigos. Y podrán entender los intereses que defienden para salvarse de ser asesinados también. Lo que no pueden entender, y no podrán entender jamás, es el significado profundo y absoluto de ser patriota y de sentir la solidaridad como un principio de vida. Y es por eso que también es necesario, y quiero entonces, una vez hablado del golpe, el golpe en Honduras es quizás una de las materias más conocidas a nivel mundial, del por qué, del de dónde, del hacia qué. Pero la incertidumbre pervive. ¿Y ahora qué va a pasar? El presidente ha dicho, no vamos a reconocer las elecciones, no importa cuándo y cómo se produzca la restitución. Y no es reconocimiento. Como canciller de la República de Honduras, debo manifestar que nuestro presidente, José Manuel Zelaya Rosales, nos ha instruido que las próximas elecciones supuestas del 29 de noviembre quedan total y absolutamente desautorizadas constitucionalmente. Y aquellos que fuesen a un ejercicio electoral podrán ir porque la libertad de nuestras leyes les permiten apoyar aún a criminales públicamente. Pero que el pueblo hondureño, la comunidad internacional y la historia ha comenzado ya a olvidar a quienes apoyen y participen en estas elecciones. Serán definitivamente la constatación de que un proyecto de la oligarquía, de la derecha y del imperio, que se expresa en todas las formas de explotación que existen en el mundo para generar miseria, pobreza y desigualdad, todavía puede hacernos daño. No podemos dormir en nuestros laureles, tampoco podemos silenciar que el proyecto avanza hacia formas cada vez más violentas de agresión. Pero que no podemos abandonar ni al pueblo colombiano, ni al pueblo panameño. No son los pueblos los que construyen bases de agresión, no son los pueblos los que construyen bases militares. Es contra los pueblos que se construyen. Y lo digo para que nunca en nuestros discursos, en nuestras palabras se repitan aquellas que se dijeron del pueblo hondureño. Que nunca se hable de Colombia ni de los colombianos. Que se hable de quienes son los responsables de que en Colombia existan bases militares. Que se defienda siempre la lucha y el sacrificio del pueblo colombiano, que sobre su sangre y sus huesos están pavimentando pistas de aterrizaje y campos de concentración militar. Al igual que pasará con el pueblo panameño, si se llegan a concretar. Nosotros somos amantes de la paz,
si no fuese